El fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, cuyo funeral hemos visto hoy, he mostrado las imágenes de su funeral, transformó por completo el país tras la era de Khomeini. Verás, cuando hablamos del sistema político iraní, hay distintas instituciones que se comunican entre sí. Ya sabes, mencioné que el líder supremo de Irán es elegido por la Asamblea de Expertos. También mencioné el Consejo de Conveniencia. Y eso fue un error. Me equivoqué al decirlo. Pero existen varios organismos dentro del gobierno iraní. Así que hay un sistema establecido. Y la razón por la que menciono todo esto es porque en Occidente no se suele explicar mucho cómo funciona realmente Irán. Tienes que entender un sistema. Si eres enemigo de ese sistema o quieres destruirlo, al menos tienes que saber qué hay dentro de él, cuáles son sus componentes y cómo funciona. Por ejemplo, está la Asamblea de Expertos, que básicamente son las élites elegidas por el pueblo. La gente suele votar por ellos, son escogidos mediante el voto del pueblo iraní. Van a las urnas, votan por estas personas y ellas llegan a la Asamblea de Expertos. Luego, esa asamblea elige al líder supremo de Irán. Y la otra organización que es muy importante es el Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes y el Consejo de Conveniencia trabajan juntos. Lo que suele pasar en el Parlamento iraní, cuando hay algún tipo de desacuerdo, es que tenemos 2 o 3 partidos enfrentándose entre sí. Cada uno quiere que se apruebe una de las resoluciones. Entonces, después de que el Parlamento aprueba una resolución, esta pasa al Consejo de Guardianes para ser ratificada. Eso es muy importante, porque no basta con que venga del Parlamento. Después del Parlamento, hay que enviarla al Consejo de Guardianes para que la ratifique. Y cuando hay una herencia entre el Parlamento iraní y el Consejo de Guardianes, aparece una segunda o incluso una tercera institución, que se llama el Consejo de Conveniencia. Así que ellos deciden quién tiene razón, quién se equivoca y quién entiende mejor esa resolución. Pueden votar a favor del Parlamento o pueden votar a favor del Consejo de Guardianes. Así es como funciona dentro de Irán. Este sistema se creó, de alguna manera, durante el mandato del primer líder supremo, Khomeini, pero todo el proceso de comunicación entre las distintas partes del gobierno iraní se mejoró bajo el liderazgo de Ali Khamenei. Ese es uno de sus logros. Creo que si miramos las instituciones o las organizaciones actuales, la comunicación es tan compleja. Yo intentaba simplificar lo que ocurre, pero es mucho más complicado que antes. Y luego está el Consejo de Seguridad iraní. El Consejo de Seguridad de Irán, que en realidad se llama el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Verás, todos los altos cargos de Irán forman parte de él, los principales responsables del país. Está el presidente de Irán, el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial, el jefe del Ejército, el jefe de la Guardia Revolucionaria, y también el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia. Todos ellos forman parte del Consejo de Seguridad. Y fíjate, ninguno de ellos depende, o al menos no directamente, del Parlamento ni del gobierno de Irán. Además, hay 2 miembros que provienen directamente del líder supremo de Irán. Esos 2 miembros son elegidos por el propio líder supremo y también forman parte de ese Consejo de Seguridad. Forman parte del Consejo de Seguridad. Y hoy el Consejo de Seguridad es fundamental para la guerra. Básicamente, cuando estalló la guerra entre Irán y Estados Unidos, el Consejo de Seguridad fue el principal órgano de decisión sobre la guerra, sobre su continuación y sobre la estrategia. Porque todas esas personas se reúnen, se comunican, hablan y buscan una solución a lo que estaba ocurriendo antes, durante y después del conflicto. Así es como funciona. Creo que lo más importante del líder supremo de Irán es que creó un nuevo sistema en el país, tanto a nivel político como militar. Políticamente, hoy Irán no es dependiente.
Siempre ha sido así cuando hablamos de la historia de Irán. Tuvimos reinos, una larga historia del país. Irán no es un país joven, es un país muy antiguo, con mucha historia. Algunos libros dicen que tiene 7.000 años de civilización. Se remonta muchísimo más atrás. Pero si pensamos en los reinos, en los reyes de Irán, a lo largo de las distintas dinastías, vemos algo así como 2.500 años, o más de 2.500 años de monarquías, de distintos reinos. La herencia viene de ahí, de los reinos, de los reyes. Irán siempre tuvo un rey en lo más alto. El rey era responsable de todo. Todo el mundo sabe cómo funcionaban los reinos. Así que, incluso antes de que ocurriera la revolución en Irán, teníamos un rey. Even before the revolution happened in Iran, we had a king. When the king came, the Shah of Iran, when he left. Cuando llegó el rey, el Shah de Irán, y cuando se marchó de Irán, todo el sistema se vino abajo de la noche a la mañana. Eso demostró hasta qué punto todo dependía de una sola persona. Y esa persona ya no estaba. Todo el sistema iba a derrumbarse, de una forma u otra. Ese fue el resultado, ya sabes, de toda la historia de la civilización iraní. En el fondo, todo giraba en torno al reino, al poder del reino, y él era el responsable de todo, el que tomaba todas las decisiones. En 1953, tuvimos un primer ministro elegido democráticamente por el pueblo iraní, que fue destituido por la CIA y el Mossad, Mohammad Mossadegh, y lo apartaron en favor del Shah de Irán. Y después de la destitución de Mossadegh, ya no se ve ningún tipo de proceso democrático dentro de Irán para elegir a los representantes o a los cargos oficiales. No había mucho de eso. Cuando se trataba del presidente o del líder supremo, aunque en aquel momento no existía esa figura, el rey de Irán era básicamente responsable de todo. Se estaba convirtiendo en el líder absoluto, en la única gran autoridad del país. Así que, cuando llegó la revolución, y después de la revolución, con la llegada del nuevo líder supremo de Irán en 1989, que es el actual líder supremo, Ali Khamenei, el sistema ya era distinto. En esa época, Khomeini no tenía tanto poder, porque mientras fue líder supremo de Irán, todo giraba en torno a la guerra, a la gestión de la guerra. Pero luego, él se enfermó y estuvo en el hospital. Hubo muchos problemas. Así que básicamente fue algo nuevo para el nuevo líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en aquellos días. Tuvo que empezar algo desde cero. Y mucha gente intentaba simplificar todo el sistema iraní, diciendo que dependía totalmente de una sola persona, que si esa persona no estaba, todo el sistema se vendría abajo. Pero antes de que empezara la guerra entre Irán y Estados Unidos, ni text kan vi se. Irán no sup ni lemet. This is not the way Iran works. But you always have, Pero siempre hay esos llamados expertos en Irán que viven fuera del país y que intentan vender, no sé ni cómo llamarlo. Hay distintas personas fuera de Irán que se presentan como expertos en Irán, y los ves en CNN, en Fox News, y son gente cercana al hijo del Shah de Irán, ya sabes, Reza Pahlavi, o personas de ese entorno. Su argumento principal, en esencia, era que todo el sistema estaba a punto de colapsar, que había que empezar algo contra Irán. Pero ignoraban, de alguna manera, el hecho de que en Irán se ha producido una transformación tan grande dentro del propio gobierno, que el sistema ya no depende de una persona, de una sola persona. Creo que lo que quedó demostrado después del intento de asesinato contra Ali Khamenei fue que todo el sistema, lo poderoso, lo fuerte, lo imponente que es, puede mantenerse en funcionamiento por sí mismo. Y eso fue impactante para mucha gente que debatía desde fuera de Irán. Esos supuestos expertos iraníes, o quienes reciben información de esos llamados expertos iraníes, que forman parte de ONG, que intentan redefinir Irán según la imagen que esas ONG quieren imponer. No, ahí está el problema. Cuando pagas a alguien para que haga algo por ti, esa persona dirá exactamente lo que tú quieres oír. Ese es el problema.
todo el sistema está tan corrompido, y cuando se les pide que expliquen cómo funciona Irán, básicamente dicen, Irán es esto, Irán es aquello, es un régimen, la gente no está contenta, la gente sale a la calle. The people are not happy, the people are coming out, the people want to topple the regime and La gente quiere derrocar al régimen, y por eso el régimen se va debilitando con el paso del tiempo. Están muy débiles. El ejército no es tan poderoso. Intentan controlarlo todo. La economía está bajo el dominio de la Guardia Revolucionaria y de su gente. Así que la corrupción está por las nubes, nada funciona allí y todo se está derrumbando. Básicamente, eso es lo que resumen los expertos iraníes que están fuera de Irán. Pero hay que entenderlo, hay que ser honestos con uno mismo. Esa gente no nos está diciendo aquí cuál es la realidad. La realidad es que el sistema era tan poderoso, tan independiente de las personas que dirigen esas organizaciones, esas instituciones, que si quitas a uno y lo sustituyes por otro, da igual. Con los asesinatos, imagina cuántos comandantes iraníes han sido asesinados hasta ahora. Científicos iraníes, comandantes iraníes, el líder supremo de Irán. Esto fue enorme para cualquier país, pero ese tipo de estrategia, la del asesinato, surge cuando no entiendes un sistema y acabas dando pasos en falso. Tomas decisiones equivocadas hacia esa sociedad o ese país, que en este caso era Irán. Porque la idea era, si eliminamos al líder supremo de Irán, todo el sistema se va a derrumbar. Y la gente va a empezar a pelear entre sí para conseguir el poder dentro de Irán. Entonces, Estados Unidos entraría y diría, bueno, vamos a apoyar a estos en lugar de a aquellos. Vamos a poner a alguien al mando en Irán y nos vamos a quedar con el petróleo iraní, el mismo que se perdió durante la invasión británica. Estados Unidos. Bueno, se me olvidó mencionar que después de que Mossadegh fue apartado del poder en 1953, uno de sus logros fue la nacionalización del petróleo iraní, que estaba bajo control británico. Era una figura muy importante. Es muy importante en la historia de Irán. Cada vez que hablo, menciono a Mohammad Mossadegh, porque este hombre es fundamental para la historia iraní. Y nadie puede ignorarlo. Esa fue la razón principal por la que la CIA y el MI6 en aquella época lo apartaron del poder, porque el Shah, de alguna manera, cooperaba con ellos. Pero Mossadegh no estaba tan dispuesto a cooperar con Occidente. En realidad, le preocupaban más el pueblo iraní y el país en sí que colaborar o de algún modo vender los recursos iraníes a Occidente. Así que todo el concepto de la administración Trump, la guerra contra Irán, se basaba en la misma estrategia. Incluso si empezamos algo contra Irán, si eliminamos al líder supremo iraní. Pues bien, vemos a esta gente dentro de Irán, y hasta hoy Donald Trump sigue diciendo que están peleando entre ellos, que hay luchas internas, y que bueno, a ver qué pasa, que hay gente en Irán que quiere hablar con nosotros, y otros que están en contra. Sí, en cierto modo es verdad, porque así funciona cualquier país. Siempre hay diferencias en la forma de pensar y en la estrategia dentro de un sistema, porque no es una dictadura. Irán es todo, menos una dictadura. Iran is everything except a dictatorship. There is no dictatorship. You see No hay ninguna dictadura. Verás, muchos quizá no sepan cómo es el sistema ni cómo funciona en Irán, pero dentro del sistema no hay una dictadura. Mira, la mayoría de estos funcionarios están constantemente criticando todo el sistema. Salen y dicen, esta parte no funciona, aquella otra tampoco, esto está lleno de corrupción. Y eso no es algo nuevo, porque cuando uno imagina que el sistema es una dictadura, esas diferencias parecen más grandes. Porque se dice, si en esa dictadura hay gente que habla de corrupción, entonces están yendo contra el dictador del país. Y eso es importante. Así que pensamos, podemos eliminar eso, podemos sustituir al liderazgo por estas personas. Significa que el sistema se está resquebrajando desde dentro, lo cual, por cierto, no era el caso. Irán es igual que aquí, en Brasil.
Yo vivo aquí, en Brasil, y veo el sistema, los dos partidos enfrentándose entre sí. Básicamente, en todos los países se ven esas fuerzas dentro de la sociedad luchando unas contra otras. Están intentando redefinir la estrategia del país, ya sea interna o externamente. Y cuando se trata de política exterior, tienen sus diferencias. Dentro del país también las tienen. Lo mismo está ocurriendo en Irán. Están los reformistas, están los conservadores y están los que se sitúan justo en medio de los dos. Así es una sociedad. Esa es la realidad. Son personas. Son seres humanos. Hay que entender eso. Y no existe nada parecido a una dictadura. Quien intente vender ese tipo de discurso, diciendo que esto es una dictadura, que es un régimen que se está derrumbando y todo eso, creo que lo que intenta es manipular la forma de pensar en Occidente. Y no culpo a esas personas, a los llamados expertos iraníes que están fuera de Irán, porque los pagan las propias ONG o el gobierno de Estados Unidos, ya que quieren escuchar ese tipo de argumentos, ese tipo de análisis. Así que en realidad se están engañando a sí mismos al manipular toda la comprensión del tema. Son ellos mismos quienes manipulan la información. No es culpa de esos expertos. Les están empujando en esa dirección. Ese es el problema de todo el sistema. Y no es algo nuevo, por cierto. Lo vi con el caso de Rusia. Lo vi con el caso de China. Y ves a esos expertos que salen a hablar de esos países. No tienen ni idea. No entienden la realidad de lo que está ocurriendo allí. Hay un enorme vacío, ya sabes, en lo que respecta a la política exterior de Estados Unidos y del propio país. Estados Unidos es muy importante. Cuando hablamos del declive de un imperio, porque el declive está ocurriendo, eso no significa que Estados Unidos, como superpotencia, vaya a desaparecer del escenario. No, no es así. Diría que Estados Unidos es un país muy importante. La influencia que tiene, por el poder del dólar, por la fuerza de su sistema económico y por su poder militar, es enorme. Es uno de los grandes actores mundiales. Si asumimos que hay tres superpotencias, Rusia, China y Estados Unidos, esa sería la idea. Durante mucho tiempo, Estados Unidos fue la única superpotencia. Y fíjate, antes de que empezara esta guerra, mucha gente pensaba que si Estados Unidos decidía atacar a Irán, iniciar una guerra, incluso junto con Israel en la región, acabarían con todo. Y muchos de esos políticos, de esos reformistas, diría yo, creyeron en ese concepto, en esa idea de que eso sería el final. Pero ¿quiénes se opusieron a esto? Esos conservadores en Irán. Dijeron no, eso no va a pasar. Vamos a luchar. No vamos a ceder. Y siendo sinceros, tenían razón. Así que, volviendo a lo que ha pasado con el liderazgo de Irán, él ha creado todo, la guerra. Creo que la gran pregunta ahora mismo es, ¿quién está ganando o quién tiene la ventaja en el conflicto actual entre Irán y Estados Unidos? Yo diría que Irán tiene la ventaja. ¿Y cómo la consiguió? La consiguió negociando con Estados Unidos. ¿Fue ese el resultado de las negociaciones? No, no lo fue. Por desgracia, todo el sistema, la política exterior de Estados Unidos, se basa en un juego de sumas a cero.